Estamos en directo en la sexta noche, 11 minutos para que sean las 11 en punto de la noche. Estamos conversando sobre la actualidad con Cayo Lara, con el coordinador federal de Izquierda Unida. Hablábamos antes de nuestra publicidad de Rubalcaba. ¿Usted cree que ha pasado ya definitivamente el tiempo político como secretario general socialista de Rubalcaba? ¿Es el futuro o ya es el pasado, Rubalcaba, de los socialistas? A mí no me gusta opinar mucho sobre otros partidos políticos en ese sentido, en sus interioridades, ¿no? Pero independientemente de lo que hoy, el discurso que puede estar haciendo hoy Rubalcaba en nombre del PSOE, su problema es que mochila que le pesa muchísimo porque ha formado parte de los gobiernos anteriores y especialmente de los gobiernos que hicieron claudicar a este país ante la troika y ante las imposiciones de los mercados. Me parece que tiene una responsabilidad que no se puede quitar de encima y la mejor prueba no lo digo yo, lo dice el estado de opinión de los ciudadanos, que cada vez que se hacen encuestas el nivel de valoración que le dan es incluso en muchos casos hasta más bajo que el del propio presidente del gobierno. Por tanto, repito, no quiero entrar en opiniones internas del PSOE, resuelvan como quieran resolver, pero tiene una mochila muy pesada, como mucha gente de la dirección actual del Partido Socialista. Bueno, antes veíamos un enfrentamiento con Montoro. Le voy a preguntar precisamente por su ministerio. ¿Usted cree que estamos ya saliendo de la crisis? ¿Y cuándo va a llegar esa salida de la crisis a las economías más humildes? Vamos a ver, nosotros tenemos identificada que la salida de la crisis nos la vamos a creer cuando veamos que de verdad se empieza a crear empleo. Y que se empieza a crear empleo estable, porque hoy lo que se sigue destruyendo es empleo fijo, empleo más o menos estable, con salarios más o menos dignos, y se está sustituyendo el poco empleo que se crea empleo precario, empleo a tiempo parcial y además en condiciones leoninas para los chavales y chavalas y la gente que están contratando. Esta misma semana ha dicho en el hemiciclo el señor Rajoy que no se ha destruido empleo gracias a sus medidas de austeridad en el último año. Hombre, llevamos desde que está en el gobierno casi la destrucción de 1 millón de puestos de trabajo. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. La reforma laboral ha sido una reforma laboral para que las empresas despidieran baratos a los trabajadores que se querían quitar del medio, para que muchas empresas aprovecharan la reforma laboral para deslocalizar empresas de nuestro país e irse a países con la mano de obra más barata. Y se ha logrado una cantidad inmensa de miles de millones de euros, determinados sectores empresariales que, repito, han aprovechado esta reforma laboral para incluso sustituir plantillas, quitar a gente y sobre todo a gente mayor, gente de 50, 55, 60 años que la han dejado en la calle, que la han dejado con una mano atrás y otra adelante con lo poco que se le ha pagado por la indemnización de despido de acuerdo con esta ley y sustituyen esos mismos trabajos, los sustituyen por chavales y chavalas con salarios muy precarios, salarios muy bajos y han hecho el negocio del siglo. Por tanto, no puede el señor Rajoy hablar de que no se ha destruido empleo porque él ha continuado sus políticas, han continuado destruyendo empleo. Y digo más, en los presupuestos generales para el 2014 el PP sigue destruyendo empleo público porque solo va a cubrir 1 de cada 10 plazas que se jubilan. Vamos a hablar del poder adquisitivo de las pensiones. Hoy nos hemos enterado esta semana que las pensiones van a subir, las medias, 1,6 euros al mes. Las más altas tendrán la fortuna de subir hasta 6 eurazos al mes. Bueno, es una obviedad, ¿no? Vamos a ver, cuando el gobierno lo que plantea es que va a subir las pensiones para el año que viene el 0,25%, pues hombre, salvo que la inflación del año que viene esté por debajo del 0,25%, hay una pérdida previsible de poder adquisitivo de las pensiones para el año 2014. Pero yo en esto quiero centrar el asunto en 2 cuestiones que son las importantes. La primera es que la troika, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo le impusieron a este gobierno, dicen que no estamos intervenidos, están mintiendo cada día, le han impuesto que antes del 31 de diciembre tenía que dar un palo a las pensiones. Y lo que se va a hacer es un recorte a los pensionistas actuales y pensionistas futuros de 33.000 millones de euros hasta el año 2022. Esos son los datos concretos. ¿Y esto a quién le interesa? Esto le interesa fundamentalmente a la banca y a las empresas aseguradoras de fondos privados de pensiones, porque tienen muchas ganas de que la gente pensemos que vamos a tener una pensión de miseria, que el Estado no nos va a poder dar una pensión, una cobertura digna para podernos jubilar y morir con una cierta dignidad y por tanto lo que tenemos que hacer es intentar ahorrar quien pueda, se contrate un fondo privado de pensiones para que los bancos nos salven la pensión del futuro. En el fondo es buscar un nicho de negocio la banca que es al servicio de quienes se ha hecho esta contrarreforma de pensiones. Hoy publica El Mundo que el gobierno va a gastarse 2,5 millones de euros, creo que son, para publicitar su reforma laboral. Lo que tiene que hacer es gastar el dinero en crear empleo.
Desde luego, para publicitar que va a crear empleo, me parece que es una barbaridad que se gaste ni un euro. Lo que tiene que hacer es hacer políticas activas de empleo, que no ha hecho. Y ya es tarde, ya tenía que haber presentado el plan a la Unión Europea de los 1.800 millones de euros que nos van a corresponder en España en los 2 siguientes años de políticas de empleo joven. Por lo menos eso, ya tenía que tener el plan presentado al Congreso para poderlo llevar a Bruselas. No le estamos conociendo a este Gobierno políticas para crear empleo. Lo que le estamos viendo son políticas de destruir empleo y, desde luego, la propaganda y la publicidad no van a tapar que tenemos 26% de paro en nuestro país y que tenemos la cifra de parados, que solo quien está parado y lo está sufriendo sabe realmente lo que son las consecuencias del paro. Bueno, señor Lara, tenemos muchísima actualidad todavía por delante. Si le parece, la vamos a seguir hablando con nuestros tertulianos que ya le están esperando. Acompáñeme, por favor. Están ya nuestros compañeros esperando para hacer sus preguntas. Este es su sitio. Yo paso ya a presentar que me va a echar una mano en esta entrevista. Edurne Uriarte, buenas noches. Bienvenido, un placer. Jesús Maraña, buenas noches. Bienvenido. Cristina Pardo, compañera, muchas gracias. Y Eduardo Inda, que también nos acompaña en esta sección del programa. Vamos a empezar con Eduardo Inda. Adelante, Eduardo. Dos preguntas diferentes. Usted aplaudió la abolición de la doctrina Parot, aplaude también ahora que haya 50 sanguinarios etarras en las calles y una decena de violadores y asesinos en iguales condiciones. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué le parece a usted, qué le parece el trato que está recibiendo la infanta por parte de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía General del Estado en el caso Urdangarín? Lo primero es una pregunta que lleva además una afirmación. Yo no aplaudí la doctrina, la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Digo, no la aplaudí. No creo que esté en ninguna parte aplaudiendo. Habló metafóricamente, bien, que pues la apoyó, la abolición. Lo acepto como metáfora. Pero lo que nosotros, lo que hemos planteado es que la decisión del Tribunal de Derechos Humanos se tiene que cumplir porque además, en este caso, la justicia se tiene que cumplir sin ningún género de dudas. Y no hay carácter retroactivo, no hay ninguna posibilidad. Lo que pasa es que eso de alguna manera también es un varapalo para nuestra historia jurídica, porque eso se ha hecho con leyes de 1973 y hasta el 2006 no se llega a la doctrina Parot. ¿Qué ha pasado durante 30 y tantos años en este país con los distintos gobiernos que ha habido en España para que no hayan corregido ese problema, para que no se hubiera tenido que producir probablemente una situación que a mucha gente le repele? Bien, pues esa responsabilidad está ahí y lo tenían que haber hecho desde el punto de vista jurídico los distintos gobiernos que hemos tenido en nuestro país, pero no hay carácter retroactivo de ninguna ley en lo que tiene que ver con los temas penales y eso es jurisprudencia universal y eso nadie lo puede violentar, ni lo debe violentar porque entonces nos estamos cargando el Estado de Derecho. O sea, ¿opina usted, por lo tanto, que los responsables, más que esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, de que caiga la doctrina Parot, son los gobiernos últimos que hemos tenido en Es que se tuvo que corregir en todo caso la legislación en su momento porque, repito, el origen de las sentencias que se han ido produciendo estaban en una ley de 1973 y ha habido gobiernos de la UCD, del Partido Socialista, del Partido Popular y, hombre, por despiste, por lo que queráis, lo cierto es que no se han corregido y hay elementos que seguramente que chocan contra una parte importante de la opinión pública y contra el pensamiento de mucha gente. Bien. Y en la segunda parte, lo que tiene que ver con lo otro, hombre, yo creo que es una obviedad a estas alturas. La justicia no es igual para todos y está habiendo un trato diferenciado con respecto a lo que es Urdangarín y lo que es la infanta desde la propia posición que mantiene el propio gobierno a través de la propia Abogacía del Estado y la propia Fiscalía con el trato que hubieran tenido si hubiera sido una persona distinta que no hubiera sido la infanta ni el señor Urdangarín. Yo lo que quiero afirmar aquí es que si la Casa Real no hubiera estado detrás de estas personas, evidentemente hoy la justicia estaba actuando de una manera distinta. Por tanto, la conclusión a la que llegamos con este asunto es que la justicia no es verdad que sea igual para todos, que la justicia no es ciega y que yo sueño porque tengamos un día un país donde la justicia de verdad sea ciega y trate a todos los ciudadanos igual, independientemente que vengan de la nobleza, de la Casa Real, del poder financiero, del capital o de cualquier trabajador de nuestro país. Cristina. Yo tengo varias preguntas sobre el escándalo que rodea a UGT. Ustedes están en la Junta de Andalucía y me gustaría saber, en primer lugar, qué información tiene usted, si ha podido hablar con sus compañeros de esa investigación interna que se está llevando a cabo en la Junta sobre las irregularidades de UGT. ¿Qué sabe usted? ¿Sabe algo que no sepamos los demás?
Me imagino que no. Tengo la información del común de los mortales, por lo general, en este asunto, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un elemento determinado y es que hay una dimisión por parte del secretario general de UGT ante unos hechos irregulares que se han conocido en estos últimos días, ¿no? Yo lo que digo es que esa decisión es importante, la de dimitir, porque en este país cuesta dimitir. Aunque haya tardado más de medio año. Aunque haya tardado, algunos todavía no han dimitido. Ahí está la trama Bárcenas Partido Popular, que están intentando atrapar una trama de corrupción durante mucho tiempo, que han tenido durante muchos años, y aquí no ha dimitido nadie, ni tienen pensado de dimitir. Lo digo como elemento comparado. Y ahora la segunda cuestión, ¿no? Si quiere lo comparamos, pero vamos, no era mi intención. No, pero digo, es importante que lo tengamos en la escala de valores para no tener dos varas de medir. Pero perdone, señor Lara, usted es un poco más laxo cuando habla de UGT, no es tan duro cuando habla de UGT que cuando habla de Bárcenas. No, es una interpretación. Vamos a ver, yo digo dos cosas. En este país quien la haga la tiene que pagar, sea de una organización empresarial, sea, por cierto, no hay una campaña contra los empresarios y al jefe de los empresarios está en la cárcel. Y no hay una campaña permanente contra todos los empresarios de este país, porque todos los empresarios no son corruptos ni son deshonestos. Señor Lara, vamos a UGT. No, pero voy a lo del sindicato, sí. ¿De acuerdo? En UGT, como en cualquier otra organización, quien la haga la tiene que pagar. Aquí ha habido ya una dimisión. Las responsabilidades sindicales y políticas que tengan las tienen que asumir, y ha habido una asunción. Y las penales, si las tuvieran, la tienen que pagar hasta las últimas consecuencias. Esa es la posición política que tenemos con respecto a lo que se está produciendo allí. Ahora, a continuación, también decimos, no se utilice esto para seguir cargando contra los derechos laborales de los trabajadores y los sindicatos, porque los sindicatos siguen siendo el instrumento de defensa de los derechos colectivos de los trabajadores y algunos están aprovechando esto para cargar e intentar destruir los sindicatos. O sea, ¿a usted le parece que las personas que denuncien lo que está pasando en UGT están cargando contra los derechos laborales? No, las personas que denuncian no. Pero hay sectores determinados de nuestra sociedad y de la caverna de nuestra sociedad, que caverna tenemos en esta sociedad, que llevan cargando mucho tiempo contra los sindicatos. Es usted más duro contra la caverna que contra UGT, insisto, pero no, sí, una pregunta, discúlpame, pero es una interpretación Bueno, pues una libre. interpretación. Un par de preguntas muy rápidas. ¿Usted cree que la Junta debería personarse en el proceso o basta con que pida el dinero? Vamos a ver, hay 17 expedientes, en lo que hemos conocido, que tiene la Junta abiertos por irregularidades posibles con la Unión General de Trabajadores de Andalucía. La Junta está investigando esos expedientes. Cuando eso se concrete, la Junta será la que tendrá que decidir si hay hechos delictivos en esa actuación, pues lógicamente que vayan a los tribunales. Pero aquí también lo más importante es que si ha habido mal uso de dinero público, el dinero público que se ha utilizado mal se devuelva, que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo fundamental y lo importante. Y estoy abusando, pero la última. ¿Usted cree que Cándido Méndez debería asumir alguna responsabilidad o no? Es una decisión interna que tiene el sindicato y que yo no pienso opinar desde fuera de si tiene que asumir o no responsabilidades desde el punto de vista si las tuviera o no las tuviera. Señor Lara, perdóneme, me entra la risa, pero no. Se lo digo porque es que, por ejemplo, usted ha pedido responsabilidades a Rajoy porque no echa a los imputados del PP de Valencia, o pide responsabilidades a Rajoy por el asunto de Camps, pero usted no pide responsabilidades a Cándido Méndez por el asunto de Andalucía. ¿Por qué? No. Yo a Rajoy ¿Qué hay de diferente? Yo a Rajoy no le estoy pidiendo responsabilidades por eso. Le pide que actúe, le pide que decida, que eche a la gente. No, perdona. Yo a Rajoy le estoy pidiendo responsabilidades porque está gobernando en estafa electoral, porque se presentó con un programa electoral y está cumpliendo un programa radicalmente distinto, haciendo mucho daño a los españoles. Y la segunda cuestión es porque está tapando una trama de corrupción en su propio partido, del cual es el máximo responsable. Y hasta ahora lo único que han hecho es poner zancadillas a la justicia, sí, destruir ordenadores o discos de ordenadores, grabadoras de la Cámara y además cargarse a jefes del servicio de policía de la UDEF que están investigando la trama Gürtel y la trama de Bárcenas PP. Por eso es por lo que yo le pido a Rajoy responsabilidades. Señor Lara, solo una cosa más. Yo sé que usted le pide responsabilidades a Rajoy por no cumplir el programa, pero de verdad creo que en junio hubo un congreso regional del PP de Valencia y usted dijo que esperaba que Rajoy fuera a Peñíscola, me parece que era, y que obligara a Fabra a echar a todos los imputados. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué Rajoy tiene que obligar a Fabra a echar a los imputados y Cándido Méndez no tiene que hacer lo mismo en Andalucía? ¿Por qué usted con Cándido Méndez dice, no, bueno, él decidirá qué responsabilidades tiene que asumir, y en cambio usted espera de Rajoy, por ejemplo, es un ejemplo, que obliga a Fabra a echar a los imputados de Valencia? Vamos a ver, son dos temas radicalmente diferentes. Lo sé, pero... No, si lo sabes, yo te lo recuerdo. En el caso del País Valenciano, de la Comunidad Valenciana, es que hay 8 o 9 señores diputados que están imputados
imputados en las Cortes valencianas y no se ha tomado ninguna medida como ellos, y están siendo representantes públicos. Puedo decir comparativamente que en el Gobierno de Andalucía, donde se sienta Izquierda Unida, no hay ningún imputado ni imputada en el Gobierno andaluz. Lo digo por situar cada cosa en su justa medida. Y luego, en lo que tiene que ver con Rajoy, es que él metió la mano en el fuego, por ejemplo, por el señor Fabra, el de Castellón, el ciudadano ejemplar. Pues Fabra ya está condenado a 4 años. Y ahora decimos qué pasa con el ciudadano ejemplar y si alguien asume responsabilidades. Porque, por cierto, a Fabra se le sigue manteniendo en puestos de responsabilidad política y de responsabilidad pública, a pesar de estar condenado en este momento por la justicia.